A ver, se los digo, primero les hago un paneo general y después pasamos a las presentaciones. El tema es fácil, nada más que, bueno, por supuesto que lo tienen que después recordar. Pero el tipo, Max Weber, va a crear una estructura de organización que es absolutamente formal y rígida. No da lugar para el comportamiento humano. No da lugar a la conducta. Es a las normas y, a ver que acá, lo admito a David, a Jennifer, a Rodrigo. Ya está. Bien. Entonces, no da lugar al comportamiento humano. Hay un tema muy importante en Max Weber, que es el tema de la autoridad y la legitimación. El tipo, aunque es súper formalista, autoritario, inclusive en los canales de comunicación, que son vías totalmente rígidas, pero hay algo que lo caracteriza a Weber, que es el tema de la legitimación. La autoridad no solo escrita por normas, por reglamentos, sino que el tipo se para de lo que es la organización, de lo que es la empresa y de lo que son los bienes de la empresa y de lo que es la autoridad que tienen que tener un gerente, un director, pero lo protege al subordinado en esto de la legitimación. La autoridad está escrita por normas, por reglamentos, pero también le dice, che, para un poquito. El jefe no te da derecho a ser determinada como si fueran tuyos, como si fueran propios. No puedes vivir dentro de la propiedad de la empresa. No puedes nombrar familiares, amigos y darles un cargo dentro de la organización. Y si hay legitimidad junto con el poder, entonces forma la autoridad. La legitimación también representa esto. Germán, sos mi jefe, tenés una legitimidad sobre mí, pero porque yo te reconozco la autoridad. El reconocerle la autoridad a alguien, porque por más que Germán sea mi jefe, yo digo, bueno, sí, le obedezco porque si no el tipo me echa. Pero el hecho de reconocer la autoridad, ese reconocimiento de legitimación, entonces, eso legítimo, más el poder que tiene Germán, eso forma la autoridad. Él dice, la burocracia es el modelo, no es complejo, y sabemos que son grandes organizaciones por la gran cantidad, porque tienen diferentes niveles. Pero no sé si soy yo sí, o profe, se le está cortando. Sí, lo mismo le iba a decir. No se entiende. Cortado. Me pego más a la pantalla. A ver, no, y acá el audio lo tengo bien, mira. No sé. Sí, ahora se le escucha perfecto, pero recién se cortaba. Sí, se cortaba. Me estoy acá poco más, viste, le doy un beso a Weber, porque estoy pegada a la pantalla. Lo que pasa es que es la conexión, profe, no usted en sí, es la conexión. Claro, sí. Sí, exactamente. Bueno, entonces, chicos, yo les decía que esto de cuando uno dice de los niveles jerárquicos
y tiene tanto verticales como horizontales. Verticales, el jefe del jefe del jefe, el gerente del arriba, el gerente de área, el gerente de la zona, el gerente de finanzas, el gerente, y a nivel horizontal, porque tiene también varias áreas de producción, de finanzas, muchas personas trabajando, imagínense un banco o cualquier industria, esas son organizaciones complejas. Entonces, para crear una organización ideal de acuerdo a normas, a reglamentos, no hay que dar lugar, decía Weber, al comportamiento de la persona. ¿Eh? Entonces, porque esto va a desestabilizar el modelo. Y en su burocracia, él es rígido y se apega muchísimo, se aferra a lo que es el control de la organización. Y todo debe estar escrito, absolutamente todo, las órdenes, las indicaciones, todo. Pero tiene esta parte buena, digamos, que si bien en la actualidad hay una deformidad de la burocracia, de la que creó Weber, por ejemplo, yo que he trabajado 33 años en casa de gobierno, bueno, sube el color político, se elige el color político que sea, y elige el tío, la sobrina, la hija de, por ahí decir que tiene como el escozor de no nombrarlo de secretaria, sino mandarlo a otro ministerio, bueno, para que sea un poquito más disimulado. Weber en ese sentido decía, no, de ninguna manera. Los puestos se tienen que rendir para ocupar un puesto. Tienen que tener la capacidad y la habilidad para ocupar un puesto. No pueden ser ocupados por los familiares, de ninguna manera, ni por amigos tampoco. Entonces, vamos a decir que el modelo burocrático va a reconocer la necesidad de llegar a la especialización. La especialización, ¿se acuerdan que era la división del trabajo? ¿Para qué? Para lograr mayor eficiencia. La actividad, todas las actividades están dirigidas por un sistema de reglas. Las reglas son escritas. Las reglas son las que definen las relaciones superior-subordinado. La burocracia tiene un carácter formal, y esto cuando lo comparen con Mayo, que es absolutamente, él va a ver el comportamiento de los grupos, o los Silbret, que lo van a ver con la profe Marínez. En el caso de Weber, la burocracia, decimos que es un modelo de organización y es el modelo que más desarrolla la eficiencia. A ver, ahí a Belén la admito. Al cumplir las características de la división del trabajo, como también de autoridad, porque los cargos se van a organizar en niveles jerárquicos que establece la cadena de mando. Los modelos de autoridad son formalistas y autoritarios en su aplicación. Vamos a ver la segunda. Ahí, voy a subir un poco. Entonces, el modelo de la burocracia representa la mayor posibilidad de lograr eficiencia administrativa en cualquier sistema económico. En cualquier sistema económico, o sea, empresa grande o pequeña. Sin la precisión de la burocracia, de su nivel de disciplina, estabilidad y funcionalidad, resulta imposible ejercer con eficiencia el control social, que eso es lo que más teme perder, el control social de las organizaciones complejas. Por eso quizás excesivo formalismo, el apego a las normas,
a los reglamentos. Y vamos a ver qué características tiene la burocracia. Hay muchos autores que dicen que Weber no definió la burocracia, es decir, no dijo, a ver, burocracia, dos puntos, es tal y tal y tal y tal. No. Habla de la burocracia a partir de sus características. Y hay otros autores que dicen, si bien no define el concepto, pero define las características que tiene esta organización que se llama burocrática, que es una organización ideal para Weber y que dice, es la organización por excelencia de eficiencia si se siguen estas reglas. Vamos a ver, entonces, que las características, las normas, los reglamentos deben ser obedecidos para que la organización funcione efectivamente. El concepto de poder, que es muy importante en la burocracia, el concepto de poder. Y eso, por favor, después recuérdenlo, chicos, cuando van a rendir el parcial o el final, que es la capacidad de influir en otros para aceptar órdenes. Ese es el poder influir en Germán, en Aldana, en Caro, para que otros acepten órdenes. Junto al poder define el concepto de legitimación, que es la aceptación de acuerdo a los valores que uno cree tener, o sea, concuerda con los valores del superior. Eso es legitimación. Combinando poder y legitimación, obtiene la definición de lo que es autoridad. Acá también lo dice, en esta presentación. Fíjense en cuanto a la legitimación y al poder. Autoridad es igual a poder más legitimación, o legitimación y poder es igual a autoridad, que es lo mismo. Para ver el concepto de poder es la capacidad de inducir o de poder influenciar en otros, y que los otros acepten las órdenes. Legitimación es la aceptación de las órdenes por parte de un subordinado, porque está de acuerdo con el sistema de valores del superior, porque te reconozco la autoridad, más allá que tengas la autoridad del puesto, tenés autoridad sobre mí porque la legitimo. Combinando ambos conceptos, obtiene una sumatoria definida como autoridad. Vamos a ver la legitimación. En el caso de la legitimación y el poder, ya sabemos que dan el concepto de autoridad y que es diferente de Taylor y de Fayol. En un principio se relacionaba la legitimación con el nivel de permanencia de las personas dentro de la organización, algo que no siempre ocurría, por lo que se avanzó en un estudio sociológico más profundo. En este sentido, Max Weber establece una nueva tipología de autoridad y tipos de legitimidad. Bueno, en realidad esto es anécdota, no es tan importante, pero sí, por favor, recuerden que la legitimación y el poder dan el concepto de autoridad, que es completamente diferente de lo que decía el que hemos visto, que decía Fayol, ¿se acuerdan? Que Henry Fayol, que decía, la autoridad es el derecho divino que viene de los reyes, el mandar y el poder hacerse obedecer. Weber introduce este término este concepto de legitimación. Concuerdo con tus valores. Tenés poder, tenés autoridad.
Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de dominación o tres tipos de sociedad. Y a estos tres tipos de sociedad, si a ustedes les es más fácil, más que dominación, o les es más corriente, vamos a ver que a los tres tipos de sociedad le corresponden tres tipos de liderazgo, que son muy, muy parecidos los tres. Fíjense que por un lado vamos a tener el tipo de sociedad que Weber va a estudiar y los componentes de autoridad para cada una de estos tipos de sociedad, la sociedad tradicional. Entonces, ¿qué predominan? Características patriarcales, hereditarias. ¿Qué tipo de liderazgo o de autoridad hay en la sociedad tradicional? Y las órdenes se aceptan porque siempre fueron de la misma forma. Por ejemplo, en el caso de las tribus, o por ahí hay padres demasiado aferrados a sus costumbres o de su pasado y que no quieren bajo ningún punto de vista cambiar nada porque así lo hizo el abuelo y el bisabuelo y así. Entonces, ese tipo de liderazgo patriarcal corresponde a un tipo de sociedad tradicional. Una sociedad carismática, ¿qué es lo que va a ser predominante? Características personalistas, arbitrarias, por ejemplo, los partidos políticos. En los partidos políticos, cuando uno muchas veces vota, más allá de, hay personas que sí, me voy a incluir, hay personas que a veces estudiamos todo el contenido, la propuesta que dice el candidato, y otras veces nos dejamos guiar por el carisma que tiene, el enganche que tiene el tipo, o la confianza que nos puede llegar a dar. Entonces, por eso es carismática, personalista. ¿Qué tipo de autoridad, qué tipo de liderazgo le corresponde? Primero que va a tener seguidores y se identifican esos seguidores con el líder. Por eso los seguidores siguen las órdenes de su líder. Hay una clara acá identificación. Todos han escuchado la palabra militante. ¿Qué milita? Milita en un partido. ¿Por qué? Porque sigue una idea, pero esa idea es una persona, en realidad. Esa es la dominación o la sociedad carismática y el tipo de liderazgo que le corresponde. Los seguidores se identifican entonces con ese líder. Y la última, la sociedad legal o racional, predominan las normas impersonales, la racionalidad y la racionalidad en todos los medios. ¿Qué quiere decir esto? Es la típica, lo que escribió Weber, de la burocracia. O sea, todos obedecen las órdenes no están solamente para los pinches, están para los jefes también. Por eso es esto que predominan normas impersonales y esa racionalidad en los medios. ¿Qué tipo de autoridad se aceptan en el caso de la sociedad legal, la autoridad racional o burocrática, se acepta el reglamento, se acepta el poder, porque proviene de una serie de normas legales que son legitimadas. Estas normas están escritas, están legitimadas, porque legitimadas, porque le reconozco
le reconozco y concuerdo con los valores que tiene mi superior. Bien, vamos entonces a la séptima, más allá del legitimado. Lo mismo, lo que estábamos diciendo, de acuerdo a los tipos de legitimidad y de dominación, distingue las tres sociedades que ya hemos hablado: la tradicional, carismática, racional, legal o burocrática. La autoridad que le corresponde, ya lo hemos mencionado, la tradicional, porque siempre las cosas, el líder siempre las cosas las hizo de la misma forma. Es una sociedad patriarcal. En el caso de la carismática es personalista, arbitraria, tiene seguidores. En el caso de la racional o burocrática hay normas, hay un apego a las normas que son escritas, y estas normas escritas son legítimas. Voy a subir un poquito. En todo caso, es una foto en la que son los orígenes de la burocracia. Es nada más que para saber, tener una mayor idea de los tipos de sociedad: la tradicional, la carismática, la racional o burocrática, y lo que acabamos de decir, las características que tiene cada uno, los ejemplos, y el tipo de autoridad que le corresponde según la sociedad. Bien, ¿qué características tiene cada una de ellas? Por supuesto que la tradicional y la carismática no es racional. En cambio, la burocrática o la legal, hay una racionalidad impersonal a las normas. Las normas se escriben para todos. Hay una legitimación. En este caso, en la tradicional, se siguen las órdenes por usos y costumbres. En este caso, por el carisma que tiene el líder. Y en el caso de la legal, racional o burocrática, hay una justicia a la ley, una promulgación y reglamentación de normas. Las normas son legales, previamente están definidas. Los tipos de sociedades, ya lo hemos dicho. Todo esto, ustedes, es más, casi chicos que no tienen ni que ir a buscar obviamente, estudian también por los manuales. Pero quiero decir, el Power está bastante completo. Los tipos de sociedad, voy a subir un poquito. A esos tipos de sociedad les corresponden los tipos de autoridad. Vamos a ver. Ya hemos visto los tipos de autoridad. La tradicional, ¿en qué consiste? La carismática, ¿en qué consiste? Y la racional o burocrática también ya la hemos visto en qué consiste. Vamos a continuar. Voy a subir. La dominación burocrática sustenta su autoridad en el saber y en estar sujeto a funciones establecidas. Acá Weber se está refiriendo a la sociedad legal y al tipo de liderazgo legal o burocrático. Los tipos de liderazgo lo hemos visto. La autoridad legal, fíjense que marca, por favor, esto recuérdenlo, una gran diferencia con Fayol.
En esta autoridad se producen cambios también de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque va a haber una democracia en vez de una monarquía, hay una industrialización, contrario al feudalismo, y también hay un respeto en lugar del despotismo del padre. Es decir, también esto de la burocracia, a ver, que surge, no porque el tipo estaba en un shock ahí, que no sabía qué hacer y se puso a escribir. Es decir, cuando ustedes vieron en el terciario esto de el ambiente y que el contexto influye en las organizaciones, por ejemplo, estamos padeciendo el caso del COVID, entonces hay un cambio en el contexto, por supuesto que sí, que nos obliga como personas, nos obliga en el trabajo a determinar determinados tipos de comportamiento. Sin ir más lejos, en vez de la clase ser presencial, es a través de forma electrónica para evitar contagio. En el caso de ver también hubo un cambio en el contexto para que se diera lugar a otro tipo de organización y a una definición o a un concepto de autoridad completamente distinto del de Taylor o de Foucault. Vamos a ver, voy a subir. En esta foto vamos a ver nada más que el sistema nacional, burocracia, la existencia del control. Esa exigencia del control, las consecuencias son siempre previstas. Hay previsibilidad del comportamiento y mayor eficiencia. En el caso de que no se siga con el sistema racional o burocrático, hay consecuencias. Entre todo lo contrario, son las disfunciones de la burocracia y por lo que en vez de mayor eficiencia hay ineficiencia. Vamos a ver qué pasa con los cargos. Vamos a ver que los cargos son creados por la autoridad legal. La autoridad es por las normas, por decretos, por leyes. Entonces, estos cargos están delimitados por su única de autoridad y de responsabilidad. En cada uno de los cargos, en cada uno de los niveles, que sabemos que están delineados, están marcados por normas, que porque el funcionario debe tener esas normas. Es más, un poco para tener también la sociedad, no puede bajo ningún punto de vista tener actitudes personales con un funcionario. Es decir, esto de agarrar a alguien, digamos, entre ojo y ojo, una cosa así, ¿no? De ninguna manera. Se debe comportar de acuerdo a esas normas, a esas reglas tan antiguas. Las personas que están hablando son, en este caso, deben actuar en forma internacional, de acuerdo a los lineamientos de la autoridad legal ha definido. Se deben brindar quienes dependen de cada cargo. Los cargos están influenciados por orden alto. Entonces, voy a poner un poco de entonces dijimos que están dando por orden legal y cada uno de esos cargos están
Cuando en el artículo de la nivel de operaciones dice eficiente. Y después dice el conjunto de las en conjunto la organización va variada al hablar de una por un conjunto de normas, de reglamentos que indican también qué se debe hacer. O sea, acá vamos con un punto de vista para lugar para la organización, para la información. Porque la burocracia se toma un tratado, está todo escrito. Y solamente tenés que permitirte como funcionario actuar de acuerdo a lo que indica las normas que están escritas, de acuerdo a lo que indica el reglamento. Vamos a ver un poco más. Decimos, cuando un funcionario considere forma inadecuada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Directamente la tiene que pasar a un canal de su superior, o sea, por vía de un canal a su superior, por vía de un nivel a su superioridad, a la superioridad correspondiente, por supuesto. Esta superioridad lo va a avanzar si es beneficioso y no altera el control social, se va a robar. Estando sólido el concepto de control y nadie puede cambiar nada si no es aprobado por la autoridad legal. Vamos a ver qué pasa con los funcionarios. Esto es lo que yo les decía antes, que esa forma impersonal en la que deben actuar las personas, no porque el que tenga a Brancaldana o a Sabrina o a Germán, entonces se tome atribuciones que no corresponden bajo ningún punto de vista. Los cargos son creados por la autoridad legal, cada uno de ellos está delimitado por funciones, por reglas que indican qué es lo que debe hacer. Son funcionarios quienes ocupan los cargos en materia de autoridad. En vez de ser gerentes, o sea, en vez de otros actores, por ejemplo, cuando hablamos de la ARCO, que es el próximo tema del parcial, por supuesto, la semana que viene, van a ver que es gerente, todo el tiempo es gerente. En el caso de ver, un funcionario. Son funcionarios quienes ocupan los cargos en materia de autoridad, sus acciones son impersonales, deben mandar solo en función de lo que indica la autoridad legal. Ejercen el mandato de autoridad en función de normas que corresponden, eso sí, a líderes legales. Vamos a ver en la formación de los funcionarios de la burocracia, cada cargo es ocupado por la capacidad de la persona. Ahí es cuando yo les decía antes, no es ocupado el cargo porque es amigo de o pariente de. Entonces, el cargo que ocupa un funcionario, alias podría ser gerente, como dije recién, entonces lo ocupa por capacidad. La capacidad de la persona, porque ¿qué se busca? Las personas que sean más idóneas para cumplir o para cubrir ese cargo, y no por factores personales como de amistad o por familiaridad. Vamos a ver en la siguiente. Los funcionarios de la burocracia. ¿Sí? Las personas que ocupan cargos no deben tener
ningún tipo de relación patrimonial. Esto de separar los bienes que le pertenecen a la empresa. O sea, no puedo usar el auto de la empresa para irme a la montaña. El auto, el automotor, es de la empresa. La camioneta no es para mi uso personal, menos para irme de vacaciones. A eso se refiere el deber, en donde dice, las personas que ocupan cargos no deben tener ningún tipo de relación patrimonial con la organización, ni tampoco los accionistas, ni tampoco los hijos, ni deben ocupar cargos por relaciones afectivas. Quienes desempeñan funciones y se les paga por ello, deben ser funcionarios profesionales. Es decir, con esto que decíamos, personas idóneas para ejercer ese puesto. Debe haber entonces una separación de propiedad de los funcionarios y de los agentes. Esto le corresponde a la empresa, a la organización. Y esto que le corresponde al automóvil o todo lo que hay en la empresa no me corresponde a mí, es de la empresa. Entonces no lo puedo usar como un bien propio, un bien particular. A eso es con lo que se refiere esa separación de propiedad de los funcionarios y de los agentes, de los medios de producción. Y vivir, dice él, fuera de la propiedad de la empresa. Vamos a ver, voy a subir el orden jerárquico de los cargos. Vamos a ver en este caso esto que nos interesa en las comunicaciones. Las comunicaciones son rígidas, lentas, centralizadas. Acuérdense esto que les dije antes. No estoy de acuerdo, un funcionario, no estoy de acuerdo, o veo que esto está afectando a la organización, entonces yo lo debo elevar, transmitir por los canales que correspondan a mi superior. Se va a analizar si no afecta al control social, no produce ningún tipo de cambios en el personal, entonces, bueno, se aceptará. Por eso de ahí viene el centralismo y la lentitud de todo lo que son las comunicaciones en la burocracia. Entonces, ¿para qué lo hace esto? Para preservar sus objetivos de control social. Esto ya lo habíamos visto. Igual vamos a decirlo, los requisitos para cubrir los cargos, que no sean por factores personales, no tienen que tener ningún tipo de relación patrimonial, ni los dueños, ni familiares, ni accionistas. Quienes desempeñan las funciones se les paga y deben ser funcionarios profesionales. En los requisitos, también lo hemos dicho, para cubrir un cargo, no pueden ser, en esto, los cargos no pueden ser monopolizados por ningún titular y no serán de por vida. Hay personas que, sobre todo en la administración pública, que están en un cargo y mueren en ese cargo toda la vida, los 33, los 40 años, no sé lo que trabajan, están cubriendo ese cargo. Y lo único que saben hacer, por supuesto, hay una especialización del trabajo, y sí, siempre he hecho lo mismo. Entonces, es muy probable que si está en personal, en recursos humanos, que se sepa todo el contenido a la perfección del personal de recursos humanos, porque hacer siempre lo mismo crea una especialización, una división del trabajo, y hasta en cierta forma es embrutecedor, porque hacer exactamente lo mismo siempre durante tantos años y años y años.
Salvo que, bueno, no para este caso, que es la burocracia, o sea, que no innova, pero si se me ocurriera, por ejemplo, dar cursos, entonces, en el caso de Weber, no está contemplado. Pero sí está bueno esto, que los cargos no pueden ser monopolizados. Y eso está buenísimo, porque morir siempre en el mismo cargo y hacer exactamente lo mismo es, la verdad, que terrible. El control rígido, cuando un funcionario o agente considere que alguna norma o procedimiento, esto ya lo hemos dicho, que es inadecuado, no puede modificarlo por su cuenta. Vamos a ver qué inconvenientes tiene esta estructura de la burocracia. La estructura es totalmente mecanicista. Tiene un sistema de control demasiado rígido. Se crea inoperancia, pero en cuanto a la lentitud de las decisiones. Al utilizar la teoría de la legitimación de autoridad, que al final lo llevan a generar modelos formales. Esto es lo más importante en cuanto a la conclusión. Tienen sus partes buenas, pero también tienen sus partes malas. Por ejemplo, malas, por decirlas negativas, todas las teorías tienen su parte que es provechosa y otra parte que no es tan provechosa. En esto de la complejidad de los canales de comunicación, por la lentitud, en el nivel operacional, esto se deriva de ese nivel rígido y centralizado. Acuérdense, no estoy de acuerdo, pero yo no puedo cambiar absolutamente nada, porque está todo escrito, cómo me debo conducir, qué debo hacer, no nada por mi propia cuenta. Y en definitiva, su control social y la vulnerabilidad del modelo ante posibilidades de cambio. Y de cambio oficial o la Casa de Gobierno, que son estructuras totalmente rígidas, muchísimo los cambios, adaptarse a los cambios del ambiente. Ahora, por la cuestión del COVID y por cuestión también de salud, en primer lugar, han tenido que adaptarse a los cambios. Que con este tipo de organización, que es la docracia, marca una diferencia absoluta. La docracia es todo lo contrario de la burocracia. La docracia, el ad hoc, cuando se forma una comisión ad hoc o se forma un grupo ad hoc, es para tratar un tema específico. Germán, Aldana, Sabrina van a formar un grupo ad hoc. Es para ese tema en específico, ya está, después se disuelven, no es que tengan que formar un emprendimiento en absoluto. Entonces, la docracia, que sí, de acuerdo a Mintzberg, requiere de una quinta y muy diferente, dice él, configuración, que se trabaje con equipos, personas que sean capaces de fusionarse como expertos de diferentes categorías y que funcionen ad hoc. Casos de adocracia hay muchísimos. Por ejemplo, las consultoras que trabajan por proyectos. Esos equipos de trabajos, hoy entra un proyecto, se trabaja sobre ese proyecto y es diferente del proyecto anterior. Nos exige a su vez otro tipo de habilidades
y de conocimiento o de contratar a una persona que lo tenga para poder elaborar el proyecto y poderlo presentar, por ejemplo, para lograr un financiamiento. También el tema de los noticieros son ad hoc. ¿Por qué? Porque la noticia va cambiando continuamente, entonces es a propósito de, si bien tienen un formato, que a tal hora se dice la hora, por ejemplo, en la radio New Will, que tiene una programación, pero la noticia no es la misma. Entonces, el formato es el mismo, la noticia es diferente, la noticia va continuamente en continuo cambiando, los entrevistados no son los mismos, se va cambiando de acuerdo a la temática. Entonces, también, a pesar que tienen un formato, una estructura, pero actúan por equipos, por equipos donde se requiere ser innovador, no ser rígido, porque si no estaríamos en el caso de una burocracia, que es todo lo contrario de este tipo de organización adocrática. Bien, chicos, hemos terminado por hoy. Les voy a mandar por correo la clase. Vieron que es bastante fácil de entenderla. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Perfecto, profe, gracias. Bien, chicos. El jueves, suerte, fuerza, vamos, que podemos, vamos. Vamos. Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. De nada, ustedes. Traten de... Muchas gracias, profe. No, nada, corazón. Traten de hacerlo lo más completo que puedan, así les 50 puntos, chicos. ¿Saben? Sí, Sí, pero gracias. vamos a hacer el Bueno, intento, profe.